El Evangelio para hoy está tomado del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versos del 1 al 13. Y dice así: Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó un gritar: ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. El Evangelio de nuestro Señor. Para facilitar el estremecimiento que produce esta parábola, sería útil que repasáramos algunas de las características de una boda judía del primer siglo. Una boda judía tenía 3 partes. Primero estaba el compromiso o noviazgo formal, que casi siempre era arreglado por los padres de los futuros novios. Segundo, más adelante, como un año o un poco más, venía la ceremonia formal religiosa que tomaba lugar en casa de la novia, parecida a las bodas que tenemos nosotros. Y por último estaba el banquete de bodas, la fiesta casi siempre después de la puesta del sol en casa del novio, y que generalmente duraba unos 7 días. Esta fiesta podría ser justo después de la ceremonia o semanas más tarde. La boda entonces era un asunto elaborado que costaba mucho dinero y un evento social al que los amigos estaban ansiosos de asistir. El novio venía a buscar a la novia y caminaban juntos a la fiesta. Ambos caminaban por la calle y sus damas de honor tomaban parte en la ceremonia de bienvenida, alumbrando el camino con lámparas que sostenían en sus manos, y sería un gran error para cualquier participante de la boda no estar listo por el camino para recibir a los novios. Este es el escenario de fondo para la imagen que usa Jesús. Aquí están 10 jóvenes esperando a unirse a la fiesta de la boda. Aunque por razones culturales se habla solamente del novio, estas 10 jóvenes estaban en realidad esperando a los 2 novios, a la novia y al novio. 5 de ellas tuvieron la precaución de comprar aceite de repuesto, pero las otras 5 no lo hicieron. A medianoche llegó el novio y las 5 que tenían suficiente aceite se negaron a compartirlo con las que no tenían, quienes se vieron forzadas a ir a comprarlo. Mientras están comprando el aceite, ¡pum!, llega el novio y se va con las 5 que ya están listas, dejando atrás a las que no estaban preparadas. En la tradición religiosa en la que yo crecí, se interpretaba literalmente esta parábola, donde tener aceite significaba estar libre de pecado. Eso era lo que significaba estar listo. Y recuerdo que mi pastor siempre terminaba el sermón preguntando: si Cristo regresa en este momento, ¿tienes suficiente aceite en tu lámpara? Si no tienes suficiente aceite, te quedas y no entras a la boda. Consciente del pecado que había,
claro, y que todavía hay en mí, yo vivía convencido de que no tenía un chance de entrar a la boda. Recuerdo que miraba alrededor y veía a muchos con las caras de santo y los ojos en blanco. Y yo inocentemente pensaba, por lo visto, el único sinvergüenza y pecador que hay en esta iglesia soy yo. Una mentira en la escuela, un pesito que le había cogido a mi tía de la cartera, una camisa que le envidiaba a un amigo, etc. Yo pensaba, mejor es que regale mi lámpara, porque ni siquiera me va a hacer falta. La interpretación literal de esta parábola me presentaba muchos problemas. Aceite de repuesto. ¿Cuánto aceite era suficiente? Quizás si oro más, todo va a ser diferente. ¿Cuánto esfuerzo es el esfuerzo suficiente para tener la lámpara lista? En aquel entonces yo no sabía que en el siglo XVI un monje agustino de nombre Martín Lutero había tenido una experiencia parecida a la mía. Lutero se confesaba varias veces al día porque vivía atribulado pensando que su grado de obediencia o la sinceridad de su confesión no eran suficientes para ganarse el favor de Dios. Y para que ustedes no cometan el error de interpretar la parábola literalmente, como lo hacía mi pastor, quiero recordarles que las parábolas no son la descripción detallada de algo que ha sucedido, sino que son historias ensambladas por Jesús para que al ser escuchadas por nosotros nos permitan un encuentro con la transformadora palabra viviente de Dios que actúa en la historia. Se los digo más fácil. El asunto no es entender el reino de los cielos, sino experimentar el reino de Dios. Experimentar el reino de los cielos. No entender, experimentar. Es cierto que esta parábola, que aparece solamente en el Evangelio de San Mateo, es parte de un discurso sobre el final de los tiempos. Pero la lámpara con aceite no significa de ninguna manera la capacidad de poder obedecer perfectamente, sino la capacidad de creer perfectamente con la fe que el Espíritu de Dios nos ha concedido. El sentimiento que esta parábola deja en nosotros es el de una responsabilidad personal sobre la intención con la que vivimos cada día, durante el tiempo limitado de nuestra vida. Es decir, que no se está hablando de hacer algo, sino de ser algo. Ser sal de la tierra y luz del mundo hace una gran diferencia para los que nos rodean. Lutero decía, Dios ha hecho todo lo que yo necesitaba por mí. Ahora pues, soy libre de dedicarle mi vida en servicio al prójimo. No se está hablando de cumplir un código de conducta como pensaba yo cuando le tenía miedo a Dios, sino que se está hablando de vivir la vocación de ser discípulos del Cristo enviado por el Dios que amamos y en quien confiamos. Estamos hablando de quitar nuestra atención de lo que hacemos para vivir, para ponerla en lo que vivimos para hacer. De mandamiento a vocación. De obligación a oportunidad. Este es el regalo de Dios que nos comunica nuestra fe evangélica. Claro que muchos que creen que son evangélicos en realidad son biblicistas, no son evangélicos. De hecho, la parábola que corresponde a la próxima semana, Mateo 25 del 14 al 30, nos habla precisamente del llamado a que invirtamos en el reino de los cielos los dones que Dios nos ha dado. La palabra viviente de Dios, Cristo, no solo anuncia, sino que también ejecuta lo que está anunciando. Y por lo tanto, la buena noticia, el Evangelio, transforma nuestras vidas y nos lleva de la ocupación rutinaria a una vocación emocionante. Ven, Espíritu Santo.